abdominal, pues mucho más frecuente todavía, ¿no? Dehiscencias, fístulas, ¿no? En traumatología podría pasar, pero no es tan frecuente, pero igual, ¿no? Infección de herida, por ejemplo. O sea, en cualquier especialidad que vamos a manejar en el ámbito quirúrgico, podría pasar esto, ¿no? O sea, un evento que no lo vamos a esperar, ¿no? Digamos, de una magnitud más amplia, porque puede haber complicación. O sea, cuando nosotros vamos a hacer alguna cirugía o algún procedimiento importante, como en algún momento les he comentado, tienen que decirle al paciente, incluso si puede estar eso escrito en la historia clínica, en la ficha, donde sea, mucho mejor, ¿no? O sea, usted tiene tal diagnóstico, listo. Se le va a hacer tal procedimiento, listo. Y puede pasar este tipo de complicaciones, ¿ya? Puede tener este tipo de riesgos. Entonces, eso también tenemos que saber nosotros y explicar al paciente y al familiar, obviamente, si es que se encuentra en ese momento, ¿ya? Para que no haya ningún otro problema, una sorpresa, ¿no? Que, por ejemplo, nos toca hacer una, una sutura, una anastomosis de un paciente, pues, adulto mayor, desnutrido, diabético, entonces estamos prácticamente jugando a la suerte, ¿no? Que hasta que de repente tengas una ayuda divina y algo más, ¿no? Porque hay mucho riesgo. Entonces, eso tenemos que saber y plasmar, ¿ya? ¿Qué sería lo ideal? Pues, no, obviamente, miren, no tener una imagen así, una cicatriz mente oculta, ¿no? Que no haya, un tema de alteración anatómica, de alteración estética, ¿no? Que se pueda el paciente no tenga pasón, no tenga fastidio, incomodidad, hasta el uso de ropas, pues, íntimas y todo lo que uno puede imaginarse, pues, sería lo ideal, pero en la realidad no es así, no es así, ¿ya? Entonces, les voy a poner acá un pequeño ejemplo, ¿no? Que es más de lo práctico que nosotros hacemos en el ámbito quirúrgico, lo que vemos diariamente. Entonces, ¿cuántos nudos y suturas se deben usar? Esto es un promedio, o sea, no es un número exacto, o sea, no vamos a hacer acá exquisitos y decir, no, sí o sí tiene que ser esta cantidad de puntos, sí o sí tiene que ser esta cantidad de nudos, no, ¿ya? Entonces es un promedio. Hay cirugías igual que pueden ser cirugías largas, cirugías cortas, cirugías muy largas, cirugías de repente que uno no espera cómo va a ser el desenlace, de repente tú piensas, ya, voy a usar un material, 2 hilos, de repente, listo, y no, y al final estás usando pues 10 hilos, 15 hilos, te demoras el triple del tiempo operatorio, o sea, como siempre les comento, en el ámbito quirúrgico, nosotros tenemos, por ejemplo, una hora de ingreso a sala de operaciones o una hora de ingreso a la cual voy a hacer un procedimiento, una sutura, ¿no? Y no sé a qué hora voy a acabar. O sea, no hay forma de decir, no, sí, voy a acabar en 20 minutos o voy a acabar en 5 minutos. No, o sea, no hay hora de salida para nosotros. ¿Ya? En cirugía no existe eso. ¿Ya? Para los que quieran entrar al ámbito quirúrgico, tienen que saber y ponerse a la cabeza eso que no existe un tiempo. ¿Ya? Si tú estás entrando a operar a las 7 de la noche lastimosamente y piensas que vas a salir a las 7:30, 8 que termina tu turno, de repente estás terminando a las 12, 1 de la mañana. O sea, así es, ¿ya? Así que no hay forma de poder predecir exactamente cómo te va a ir en el ámbito quirúrgico. Entonces, acá les pongo unos ejemplos, por ejemplo, de una laparotomía. ¿Ya? Y una laparotomía, por ejemplo, ¿no? Una extensa, ¿no? Más o menos, por ejemplo, una colectomía, una nefrectomía, ¿no? Una cirugía de cáncer gástrico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, más o menos vamos a usar unos 50 puntos. O sea, no le estoy diciendo 50 hilos, ¿no? Es diferente. La cantidad de hilos, eso prácticamente no nos importa, ¿ya? ¿Por qué nos va a importar? Porque, bueno, es parte del hospital, es del seguro, ¿no? Entonces, eso se puede usar felizmente. O sea, si fuese en el ámbito privado ya es diferente, ¿no? Porque tú tienes que comprarlo o al paciente le vas a hacer para que compre. Entonces, el número de hilos no va acá, sino estamos viendo la cantidad de puntos que vamos a hacer. Suponiendo, entonces, la laparotomía, ¿ya? Entonces, 50 puntos le ponemos 20 nudos. ¿Por qué? ¿No?
sigmoidectomía derecha o izquierda, sigmoidectomía, ¿no? Vamos a hacer la ligadura de los nudos de todos los vasos sigmoideos. Ya imagínense, de todo el sigmoide. Luego colocar los puntos de la anastomosis que ya hemos practicado con casi todos ustedes, ¿no? Entonces, hacer la cantidad de puntos necesarios, los dos planos necesarios. Cerrar el peritoneo, cerrar la poneurosis, cerrar el tejido celoso subcutáneo, cerrar la piel. Entonces, es un promedio lo que les estamos colocando acá, más o menos, ¿no? ¿Cuántos puntos y suturas y nudos se pueden usar? En una apendicectomía abierta, 5 puntos, 2 nudos. En una apendicectomía laparoscópica, 3 puntos, ¿ya? Y un nudo, básicamente. En todas las cirugías laparoscópicas va a haber menos cantidad, obviamente. ¿Por qué? Porque son puertos chiquitos, incisiones pequeñas, ¿no? Y casi todo se hace, pues, con las pinzas. No necesitamos estar manejando mucho punto, a no ser que sea una cirugía muy extensa. Ahora, con la ayuda de las suturas mecánicas, que eso también lo vamos a ver la siguiente clase, pues ayuda muchísimo. Paroscópica, 3 puntos, básicamente la del ombligo, los 2 puntitos pequeños que usamos en las fosas ilíacas derecha e izquierda, y un solo nudo, ¿no? Que hacemos a la ligadura de la apendicectomía, ¿no? Que puede ser el nudo contranudo o el nudo corredizo, que también ya hemos practicado, ¿no? Entonces, más o menos imagínese el tiempo operatorio que podríamos tener, ¿ya? Ahora, otra, una colecistectomía abierta, unos 10 puntos, unos 3 nudos. Una colecistectomía laparoscópica, 5 puntos y no se usa ningún nudo, a no ser que tengas que anudar el conducto cístico, que es algo muy raro, ¿ya? Pero le ponemos normalmente 0 nudos. Una hernioplastia abierta, inguinal sobre todo, unos 15 puntos y unos 2 nudos. Una hernioplastia laparoscópica, 4 puntos y los 2 nudos iniciales para cerrar el peritoneo, inicial y final. En una cesárea, por ejemplo, 7 puntos diferentes y unos 5 nudos. Entonces, esta es una idea general, ¿no? Para ustedes, para que más o menos se imaginen y vean en los diversos procedimientos que de puntos que podemos manejar. El punto y punto, les decía que tiene que tener un estándar, o sea, no podemos demorar en hacer un solo punto, pues un minuto, 2 minutos, 3 minutos, no. Tiene que ser lo más rápido posible, obviamente. Y los nudos lo mismo también, ¿ya? Entonces, un nudo mal ejecutado puede ser la causa de una complicación muy grave, chicos. Eso está ya totalmente comprobado. O sea, no solamente va a ser obviamente el tema de hacer un nudo mal hecho, hacer una sutura mal hecha, hay muchos más factores que van a predisponer, pero si es que ya empezamos al hacer una sutura equivocada, al tener un material malo, al hacer un nudo no correcto, no con la técnica correcta, ya podemos esperar algún tipo de complicación grave para nuestro paciente. O sea, puede ser algo grave, puede ser una complicación mediana o una complicación leve. Si fuese el caso, pues obviamente convendría que sea algo leve, pero no siempre va a depender de nosotros. En este caso hay muchos factores. Ahora, actualmente la posibilidad de alguna complicación tras un nudo, sutura o procedimiento mayor es entre el 1 al 3%. Esto es los datos en nuestra realidad, en nuestro medio, en nuestros hospitales, en el Cusco, en el Perú. Eso está ya establecido como algún porcentaje de complicación que manejan. Hay centros que sí tienen obviamente mucho más posibilidad de complicación, ¿no? Que pueden ser unos 5, 7%. Algunos centros especializados manejan un poquito menos, de repente 0.7, 0.8, pero en promedio casi todos los centros en el Perú están teniendo este porcentaje de complicación tras alguna sutura específica. Entonces, vamos a ver también los eventos que van a favorecer alguna complicación. Como les dije, no es solamente el que yo haga pues una mala sutura, que no sepa anudar correctamente. Existen básicamente estos factores que son los 8 más importantes para que haya alguna posibilidad de alguna complicación. Uno, la mala técnica quirúrgica. Eso a la cabeza lo vamos a poner. Porque si no sabemos tener una buena técnica quirúrgica o nos equivocamos de técnica en un procedimiento que no es el indicado, ya estamos cayendo en un error muy importante y muy grave y el paciente va a tener casi seguro una complicación. Una mala decisión
en las suturas. Igual, voy a usar un calibre de sutura muy grueso, o de repente voy a usar un calibre de sutura muy delgado, o voy a usar un hilo absorbible cuando debía haber usado un hilo no absorbible, o al revés, ¿no? Entonces, todas esas cositas tenemos que ir viendo para que no haya algún tipo de problema más adelante. Luego, el tiempo prolongado de una herida, o sea, tener expuesto mucho tiempo una herida, ¿ya? Es igual un predisponente para alguna complicación. Si nos traen un paciente referido, ¿no es cierto? Múltiples heridas en todo el cuerpo de 12, 15 horas de evolución, más el tiempo de traslado, sobreinfección, posibilidad de infección local y más, entonces es más probable. Mucha contaminación local también, cuando hay mucho sangrado, de repente cuando hay contaminación con material fecal, material intestinal, ¿no? Orina sobreinfectada, sangre sobreinfectada, entonces todo eso también va a hacer que haya más posibilidad de alguna complicación. Y obviamente los pacientes diabéticos, pues no, como ya ustedes saben muy bien, ¿no? El paciente diabético tiene problemas de cicatrización, problemas de curación de heridas, ¿no? El paciente no te da la sintomatología correcta, comparación de otros pacientes, y es más, hoy día es Día Mundial de la Diabetes, ¿no? Si algunos de ustedes han estado viendo, ¿no? Entonces, es una enfermedad bien difícil de tratar en algunos casos y en cirugía y en los procedimientos que hacemos, pues obviamente también es una enfermedad muy importante. Pacientes inmunocomprometidos, VIH, ¿no? A la cabeza, pacientes que tienen mucho tratamiento corticoide crónico, ¿ya? Así que los tejidos es un paciente ya desnutrido, adelgazado, y la misma desnutrición por sí, ¿no? Hace que el paciente también tenga ya alta posibilidad de alguna complicación de la que vamos a mencionar ahorita. Entonces, todas estas 17 que están viendo podrían pasar alguna complicación en los nudos, en las suturas o algún procedimiento que estamos haciendo. Puede haber más, no puede haber muchas más, pero estas son las más frecuentes y las más importantes de todas las que estamos viendo, ¿ya? Entonces vamos a describir una por una, así rápidamente, no vamos a entrar en un detalle muy específico porque a veces es ya más para un tema de otro curso, ¿no? Nosotros estamos viendo lo más general, ¿no? Lo más básico. Entonces vamos a mencionarlas. Tenemos el dolor, tenemos el seroma, tenemos la celulitis, tenemos la fasciitis, tenemos alteraciones estéticas, tenemos cicatriz hipertrófica, sangrado, infección de sitio operatorio, también está la ventración, la dehiscencia de la herida, dehiscencia de anastomosis, estenosis, fístulas, obstrucción intestinal y peritonitis. Entonces, cualquiera de estas complicaciones pueden darse en algún momento de algún procedimiento de una sutura o un nudo que estamos manejando nosotros, ¿ya? Puede ser muy precoz, de inmediato, o sea, tú estás haciendo un procedimiento y te puedes dar cuenta de que puede haber alguna complicación en ese instante, ¿no? Puede ser algo mediano o a largo plazo. Básicamente, cuando es algo muy, muy repentino, muy agudo, de muy poco tiempo, pues básicamente es pues el sangrado que estamos viendo y el dolor que podemos tener en estos pacientes. Lo demás ya es un tema a mediano tiempo, por ejemplo, que haya pues una seroma, una celulitis, ya que tengamos una infección de sitio operatorio, una dehiscencia de herida, dehiscencia de anastomosis, estenosis, fístulas, obstrucción y peritonitis. Y más adelante, ya como una complicación más de largo tiempo, podemos tener una fasciitis. Podemos clasificar de acuerdo a lo que hemos mencionado ahorita, ¿no? Se puede manejar, ¿no? O sea, complicaciones rápidas, intermedias o medianas a mediano tiempo y a largo tiempo, ¿no? Entonces, podría darse también de esa forma. Ahora, otra cosa que también tenemos que saber, que un paciente que estamos haciendo un mal procedimiento, una mala sutura o una mala ligadura, ¿no? Podemos tener no solamente una complicación, podemos tener dos, tres, varias complicaciones de las que estamos viendo en este momento. Y la presentación puede ser
paulatina, progresiva o pueden ser simultáneo. O sea, no es lo normal y obviamente no sería algo pues muy favorecedor para el paciente que tengas 2, 3 complicaciones en ese mismo instante, o sea, no es lo frecuente. Les digo, puede pasar, pero no, es muy raro, ya, es muy raro. Lo normal es que pueda haber algún tipo de complicación, una sola bien ya establecida, bien diagnosticada y también debería ser bien tratada al problema de nuestros pacientes. ¿Ok? Vamos a ver lo que es el dolor, ¿no? Acá es muy importante la escala del dolor, chicos, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos pacientes que tienen un umbral de dolor muy, muy, muy alto, tienen un umbral de dolor muy, muy bajo. Pacientes que apenas se les hace Doctor, disculpe, se está entrecortando. No se le escucha bien. enorme. Ya, a ver, ya, a ver, me avisan, ¿ya? Sí, pacientes que ir manejándolo. Es por eso que al paciente, antes de hacerle un procedimiento, tenemos que preguntarle, ¿no? ¿Cómo está el dolor en ese instante, ¿no? Tienes una herida en cabeza, una herida en cara, una herida en tórax, entonces tienes que ver cuál es el umbral del dolor de este paciente. Y casi siempre le vamos a preguntar, señor, ¿cuánto les duele en ese momento? ¿No? Del 0 al 10, ¿cuánto le está doliendo? Ah, es un 1, un 2, entonces listo, es algo leve y podemos usar una anestesia pues normal, ¿no? Para no prolongar tampoco el tiempo de la anestesia que estamos colocándole que al paciente, ¿no? Si tiene, por ejemplo, un umbral de dolor un poquito más alto, 5, 6, ya le podemos colocar un analgésico de repente intramuscular o subcutáneo y con eso procedemos a hacer el procedimiento. Le colocamos la infiltración y luego le colocamos una vía al paciente. Operaciones, ¿ya? Entonces, este dolor normalmente es leve tras una sutura o una cirugía. Eso es lo normal, ¿no? Que deba ser un dolor leve a mediano. ¿Por qué? Porque justamente la labor del anestesiólogo es eso, ¿no? Si vas a colocar una anestesia raquídea, una anestesia epidural, una anestesia general, pues usamos narcóticos, usamos analgésicos, ¿ya? Para que el paciente, al terminar el procedimiento, esté mucho más tranquilo. Más la anestesia que puedes poner local, que casi siempre es en los casos chiquitos, o en cirugía menor, pues no va a haber mucho problema. ¿Ya? Más dolor en heridas más grandes, o en cirugía abierta, obviamente, mucho en cirugías laparoscópicas, el umbral de dolor es mucho menor, el corte es mucho más chiquito, ¿no? Las incisiones son más pequeñas, cuando tienes una herida grande, ¿no? En procedimientos sobre todo pélvicos, como en las cesáreas y histerectomías, se van a dar cuenta que el dolor es muy intenso, ¿no? O sobre todo en las abdominoplastías, ¿no? Cuando se hacen cortes eh, extensos de piel, ¿no? Entonces, al cortar las fibras nerviosas, el paciente pues va a tener bastante dolor, ¿ya? Y el dolor es de días, ¿no? Normalmente dura 7 días o más en algunos pacientes. Entonces, tenemos que manejar correctamente los analgésicos para tener una buena resolución en estos pacientes. Cuando tenemos un dolor muy intenso, tenemos que sospechar de qué cosa. Un pinzamiento, o sea, ¿qué significa? Estoy cerrando, por ejemplo, estoy suturando peritoneo, estoy suturando una ponerosis y por ahí no me he dado cuenta y he agarrado un intestino. Y eso se llama un pinzamiento y eso le va a provocar dolor intenso al paciente. O sea, eso puede ser una sospecha. Que haya necrosis también, cuando hay mucho dolor, isquemia intestinal, pancreatitis necrótica, o algún otro problema de importancia alta, tenemos que sospechar en algo grave en los pacientes que hemos hecho algún tipo de procedimiento, ¿ya? Y el tratamiento
es básicamente analgésicos. Usamos un analgésico periférico y uno central, ¿no? Normalmente usamos la combinación de lo que es el metamizol con el tramadol, ¿no? O ketoprofeno con tramadol o paracetamol endovenoso, de repente, ¿no? Entonces, dos analgésicos y con eso estamos más tranquilos, ¿no? Si hubiese mucho dolor aún así, de repente un catéter epidural y ahí le van pasando, pues, una dosis bajas de fentanilo, de repente, ¿no? Y el retiro de puntos, pues si tenemos un paciente que en los puntos que le hemos colocado nosotros tiene mucho dolor, tienes que soltarle la herida, tienes que soltarle los puntos, ¿no? Aunque por ahí tú estás viendo que la herida se ve bien, no parece que esté mal hecha, no parece que esté muy junto a los puntos, no esté levantado, es que es una sutura bonita incluso, pero si le duele al paciente, vas a tener que retirar los puntos, ¿ya? Y la otra es la revisión de la misma herida, pues porque por ahí hay algo que está causando el dolor del paciente y tenemos que reaperturar la herida si fuese necesario. Luego, tenemos el seroma. ¿Ya? ¿Qué cosa es el seroma? Es la acumulación de grasa líquida, linfa y suero debajo de la herida. Entonces, dependiendo del tipo de procedimiento que vamos a hacer, vamos a tener una cantidad de acúmulo de esta secreción, ¿ya? Entonces, normalmente no hay, ¿ya? La cerramos normalmente en planos, no es difícil de que tú cierres un solo plano de la aponerosis y de ahí de frente te vayas a la piel. Normalmente, si vemos que tenemos un tejido celular subcutáneo, tenemos que afrontar los puntos de la grasa, ya con unos puntos más que todo invaginantes para que se vaya retrayendo el tejido, ¿ya? Acá, por ejemplo, se ve pues ese acúmulo debajo de la piel, ¿no? Y lo que se ve es pues un levantamiento de la piel, ¿no? Se ve un poquito eritematoso, un poquito enrojecido, ¿no? Pero está fluctuante la piel. O sea, tú lo tocas, es como un pequeño globito, ¿no? Que se ha levantado pero se deprime. No duele mucho normalmente, ¿no? Más se da en pacientes, por eso les decía, obesos o tejidos manipulados, son pacientes múltiples veces que se han operado, paciente múltiple operado, ¿no? Entonces, en esta herida, pues ya se está acumulando porque es un espacio que ha quedado vacío y tenemos que darle una solución. Y el tratamiento es muy sencillo, básicamente una observación del paciente, no tenemos que hospitalizarlo ni ponerlo pues un ambiente especial, nada, simplemente es verlo cómo va, de repente una pequeña compresión local y lo más fácil incluso es como se ve en la imagen de abajo, una pequeña aspiración, ¿no? Entonces, como está abultado esa zona donde hemos dejado la herida, la cicatriz, o si quieres están los puntos ahí mismos, a veces se puede tener cuando has suturado, al segundo, tercer, cuarto día te aparece eso, entonces agarras una jeringa y lo aspiras. Y vas a sacar ese contenido del color medio amarillento, ¿no? Que no es pus, no es sangre, ¿no? Es simplemente la linfa y mezclado con la grasa, pues, ¿no? Entonces se aspira, listo, y luego una pequeña compresión con una gasa, un apósito y listo. Eso se va a reabsorber y a veces ni siquiera necesitas aspirarlo, casi siempre se va a reabsorber de manera normal y natural y no necesitas más tratamiento, ¿ya? Luego, tenemos otra complicación que es la celulitis. Ya, acá la celulitis sí hay un proceso más complejo, ¿no? Hay infección de la piel y el tejido celular subcutáneo. Está presencia de lo que es el dolor, calor, el rubor. Se ve, pues, obviamente la piel mucho más eritematosa, con un cambio de coloración más intenso, ¿no? Entonces, tú le tocas la piel del paciente donde está tu herida y está muy caliente, ¿no? O sea, no es que está con fiebre el paciente, solamente es un calor muy localizado, o sea, cercano a la herida o periférico, ¿no? A los últimos bordes de la herida, sigue caliente, ¿ya? Está más causado frecuentemente por estreptococo o estafilococo, ¿ya? Y dependiendo de la gravedad de esta infección de la celulitis, vamos a darle un tratamiento. Normalmente, si es algo pequeñito, le damos hielo local, unas compresas frías que se apliquen en esa zona y le podemos dar incluso tratamiento vía ambulatoria, ¿no? Antibióticos vía oral que
¿Qué hacemos? Casi siempre la combinación de clindamicina y ciprofloxacino o levofloxacino más clindamicina, ¿no? Eso le damos vía oral y un par de días, unos 7 días, tranquilo. Si fuese una celulitis mucho más intensa, más compleja, y normalmente si es una celulitis en zonas extremas o distales del cuerpo, como en pies, manos, de repente en cuello, ¿no? O sea, poner observación y colocar antibióticos endovenosos. Podríamos usar ceftriaxona, clindamicina o ciprofloxacino, clindamicina, pero de manera endovenosa. Después ya el paciente complete su tratamiento en casa, ¿ya? Pero también los resultados son buenos. Básicamente es un tratamiento médico nada más que le vamos a dar. No vamos a hacer algún procedimiento mucho más agresivo ni nada, ¿no? Entonces, van bien casi siempre los pacientes con un buen tratamiento antibiótico. Algo que puede pasar de una celulitis puede ser esto, ¿ya? O de un absceso, por ejemplo, cuando tienes una acumulación ya en la misma herida que se te puede abscedar, ¿no? Una sutura sobreinfectada, puede pasar una fasciitis, que es algo sí grave, es un cuadro bien tóxico, que acá sí hay necrosis de la fascia superficial y de la dermis profunda, ¿no? Entonces, se ve qué cosa, trombosis, hay trombosis, destrucción y proliferación bacteriana como fisiopatología, ¿no? Entonces, se ve esto básicamente en pacientes que están con un cuadro tóxico, un paciente grave, normalmente en zonas con infecciones periorificiales, muy frecuente en fístulas perianales, abscesos perianales, ¿no? De repente unos hemorroides complicados, trauma perianal, ¿no? O abscesos escrotales también por cercanía, podemos tener esto, una fasciitis necrotizante o un síndrome de Fournier, que es algo bien grave. Puede ser mono o polibacteriana. Cuando es monobacteriana, normalmente el paciente está mucho más estable, más tranquilo, no es un inmunosuprimido. Cuando ya es polibacteriana o multimicrobiana, ya es un cuadro mucho más intenso, mucho más grave, más tóxico, y el paciente normalmente está en un cuadro de inmunosupresión más marcada. Entonces, estos pacientes sí tenemos que tratarlos rápidamente porque el paciente se te puede morir en horas, ¿ya? Entonces, acá tenemos que hacer un tratamiento muy agresivo, desbridamiento, entrar a sala de operaciones de inmediato, ¿no? eh, hacer una fasciotomía, hacer curaciones y antibióticos endovenosos. Acá puede ser, por ejemplo, que has puesto puntos muy compresivos de repente por una sutura perianal, ¿no? Una herida perianal cercana, ¿no? No has limpiado bien la zona y se te puede infectar la herida, ¿ya? Se te puede soltar algunos puntos que has puesto en esa zona y te puede provocar esta complicación que puede ser algo muy grave. Entonces, el paciente tiene que estar pues en un monitoreo estricto, ¿ya? Si puede entrar a una unidad de cuidados intermedios o intensivos sería mucho más ideal porque estos pacientes están mucho tiempo hospitalizados. Después de esto pasan incluso a un tratamiento médico, después entran a hacer curaciones, van a necesitar cámara hiperbárica, van a necesitar de repente injertos más adelante, cirugía plástica y más cosas, ¿no? Entonces, hacer colgajos y muchas más procedimientos que pueden necesitar. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando tenemos algún tipo de sospecha de estos casos. Ahora, alteración estética, que tal vez es algo que mucho va a influir una buena posible, el paciente va a estar mucho más tranquilo, ¿no? Entonces, a veces como nosotros comentamos, hacemos un procedimiento muy extenso en la parte interior de nosotros, pero lo que le importa al paciente es cómo está la herida, cómo está terminando su cicatriz del paciente, o sea, no sabe todo lo que ha pasado por dentro, todo el tratamiento que le has dado, el tiempo que has involucrado y más cosas que ha podido pasar, sino es cómo está terminando su herida, si va a tener una alteración estética o no. Entonces, eso les importa mucho a los pacientes. Entonces, sería un mal resultado final, obviamente, ¿no? De repente va a depender de muchos factores, de la técnica usada, ¿no? Del material usado. Si vamos a hacer manejo de piel, pues usar la sutura más delgada posible, de repente una sutura
con puntos mucho más delgaditos, puntos más finos, con mucho más cuidado, evitar que haya necrosis de piel, ¿no? O puntos intradérmicos también se puede usar, ¿no? Entonces, eso hay que manejarlo en el mismo instante del procedimiento, más en zonas expuestas o en las no cubiertas, porque eso es lo que estamos exponiendo al paciente, pues cara, cuello, manos, ¿no? Entonces es lo más frecuente que puede pasar esta alteración. Y tratamiento básicamente es unas cremas tópicas. Inicialmente lo que más se usa en el medio es el Contractubex o el Cicaplast Baume, ¿ya? Y si fuese muy necesario por un tema estético totalmente, pues una cirugía reconstructiva, ¿no? O sea, volver a reconstruir la cicatriz que ha pasado. De repente hemos usado un hilo muy grueso, ¿no? Y esto está causando este problema al paciente. Entonces, tenemos que reconstruir con una cirugía nueva a este tipo de pacientes. Luego, otra complicación que podemos tener en las suturas, básicamente, puede ser lo que se llama la cicatriz hipertrófica, ¿no? Entonces, acá, la cicatriz hipertrófica es una afección cutánea que tiene depósitos excesivos de colágeno, o sea, la herida que normalmente tendría que ser una herida plana, regular, simétrica, no levantada, y ya tienes, ¿no? Un aumento del volumen, se ve una cicatriz más elevada más allá de los bordes, ¿no? Normalmente es algo más simétrico, ¿ya? Un poquito levantados o levantado, ¿no? Y se ve mucho lo que es los puntos que estamos dejando, o sea, cuando vamos a hacer puntos separados, ¿no? En esta cicatriz hipertrófica hay prácticamente un realce de dónde tú estás colocando los puntos. Normalmente en una buena cicatrización, esos puntos no se logran ver, ¿no? O se logran ver muy sutilmente, lo único que podemos ver es la línea final de la herida, ¿no? Entonces, en esta cicatriz hipertrófica se nota bastante más la línea y se notan también más los puntos de entrada y salida, ¿ya? Acá el tratamiento es básicamente, podemos usar apósitos de silicona, crioterapia o infiltración con corticoide, que puede ser un tratamiento pues a mediano plazo. Normalmente este tipo de cicatrización tiene una buena resolución en la mayoría de los casos. Ahora, algo mucho más extremo, pues ya es esto, ¿no? Hacer una cicatriz de tipo queloide, ¿no? Acá si vemos, por ejemplo, en la imagen, la paciente tiene un queloide en el ombligo, tiene un queloide subcostal derecho, tiene otro queloide más abajo, ¿no? Casi una fosa ilíaca derecha. Entonces, ¿eso qué es? Ya es predisposición del paciente, o sea, no es que ya hayas hecho una mala técnica de sutura, ¿no? Los puntos que hayas puesto de repente son los correctos, sino es la misma distribución que tiene el paciente o la misma predisposición de la piel para dar este tipo de reacción exagerada, ¿no es cierto?, la cicatrización. Porque acá hay un exceso de colágeno durante toda la cicatrización y eso se ve rápidamente. Desde los primeros días que tú has retirado los puntos, ya el paciente va a tener ese aumento de volumen que no es normal. Se ve una cicatriz muy engrosada, muy elevada y que puede seguir aún creciendo después del tiempo, ¿no? Más se ve en las zonas de declive, en las zonas expuestas, en orejas, ¿ya? Y acá lo que hay que hacer es básicamente explicar al paciente que es parte de su proceso, de su reacción intensa a la cicatrización que tiene su cuerpo, ¿no? Y darle tratamiento básicamente pues sintomático, darle infiltraciones. La cirugía regenerativa puede dar resultados, pero no en todos los pacientes. O sea, se puede mejorar el tamaño de la cicatriz, pero no que hay una resolución completa. De repente a la mitad o tres cuartas partes de mejoría de la cicatriz que tenemos, ¿no? Inicial se puede dar con una reconstrucción quirúrgica, pero una resolución al 100% muy poco probable de que pase eso. ¿Ya? Luego, tenemos otra complicación que vendría a ser el hematoma. ¿Ya? El hematoma es un acúmulo de sangre superficial o profunda, ¿ya? Normalmente tras un procedimiento, ¿no? A veces estás haciendo una cirugía, una curación, una ligadura de vasos por una herida, ¿ya? Hacer un anudado, por ejemplo, continuo tras un sangrado por una herida cortante, ¿ya? O un trauma mismo, una contusión, un golpe, y se va
a demostrar como una equimosis, ¿ya? ¿No? La zona toda morada, moreteada, va a haber dolor, en algunos casos impotencia funcional porque la zona afectada se pone muy dura, ¿no? Y el paciente pues hasta le impide la movilización por el dolor, por el fastidio, por la pesadez que siente en esa zona, ¿no? Entonces tenemos que dar una solución. El tratamiento inicial es compresas tibias, ¿no? Reposo si es en miembros inferiores, ¿no? Con los miembros, con los pies un poco levantados, ¿ya? Y colocamos pues un antitrombótico, que es el Irudoid Forte en crema. Usamos 3, 4 veces al día normalmente, ¿ya? Y tratamiento con antibióticos, si no, en algunos casos necesitamos antibióticos cuando vamos a hospitalizar al paciente, y si no, básicamente son analgésicos y el tratamiento tópico. O el drenaje cuando fuese muy necesario, cuando tienes un hematoma muy expansivo, un hematoma que está ya dando mucho dolor al paciente, un hematoma que está causando un síndrome compartamental, también tenemos que dar un tratamiento de drenaje, pero en general los hematomas se reabsorben. En promedio, si tienes un hematoma pequeño de unos 2, 3 centímetros, se va a reabsorber entre 10 a 14 días. Si tienes un hematoma como las características de esta foto, el promedio de la reabsorción completa son de unos 2 meses, más o menos. O sea, el tiempo es más largo de acuerdo a la distribución, al tamaño, a la intensidad que tengamos en el hematoma. Entonces, eso también tenemos que explicar al paciente, pues que no va a ser una resolución muy rápida en algunos casos. Luego, otra complicación de un procedimiento de nudos, de suturas, podemos tener el sangrado, que tal vez sea uno de las complicaciones más importantes y tenemos que tener más cuidado y la resolución más precoz. Entonces, en el sangrado vamos a tener un acúmulo de sangre en alguna cavidad. En el tórax es el hemotórax, en el abdomen hemoperitoneo, en el cráneo podemos tener un hematoma subdural, hematoma epidural recidivante o demás, ¿no? Entonces hemos, de repente, en el caso del hemotórax, ¿no? Estamos ligando vasitos torácicos o subcostales por una toracotomía y no se han ligado de manera correcta y se empieza a acumular sangre en la cavidad. En el abdomen igualito, ¿no? Estamos ligando, digamos, el epiplon, estamos ligando meso, intestino y se sueltan las ligaduras, hemoperitoneo. Y en el cráneo igual, pues no, los pequeños vasitos que se ligan, que se coagulan, entonces puede haber sangrado recidivante. Entonces, podemos tener un hemotórax muy intenso, un hemoperitoneo muy intenso por ligaduras, ¿no? Entonces, que pueden complicar la vida del paciente. O sea, si no se resuelve rápidamente, el paciente puede hasta fallecer también. Entonces, ¿qué cosa puede ocasionar? ¿Qué es lo más frecuente que pase este sangrado? Usar suturas muy delgadas en tejidos más gruesos. Entonces, eso a veces pasa, ¿no? A veces por el apuro, por querer salir rápido del procedimiento, porque no estamos ese rato concentrados, ¿no? Entonces le decimos a la enfermera, pues estamos ligando un meso grueso, una brida gruesa, no, pásame un Vicryl 3 ceros. Y empiezas a ligar con un Vicryl 3 ceros y al final parece que está bien, pero cuando pasa el proceso inflamatorio, eso empieza a soltar, o en este caso para que me entiendan, cuando tú haces una ligadura aguda en ese instante, el tejido está pues inflamado, está engrosado. Pasa unos días y la inflamación empieza a bajar y el hilo se puede soltar, ¿ya? O sea, porque no agarra el calibre correcto. Entonces deberíamos usar unas ligaduras mucho más gruesas en ese caso, o colocar puntos transfixiantes o puntos hemostáticos, lo que estamos aprendiendo, todo eso dependiendo del tipo de procedimiento que tengamos. Una mala técnica, pues obviamente una mala decisión, no hemos ligado bien, hemos hecho un solo nudo de repente cuando tendríamos que hacer unos 6 nudos, ¿no? Entonces, todas esas cositas pueden predisponer a un sangrado posoperatorio. El tratamiento, pues obviamente cirugía de emergencia, si vas a drenar el tórax o colocar un tubo de tórax, una toracotomía, o si vas a hacer una laparotomía, aspirado, lavado, hemostasia, es importante ubicar la zona de sangrado, o sea, no podemos entrar al campo y decir, no, no hay, no hemos encontrado el foco de sangrado, o sea, tiene que haber o es un vaso, o es un sangrado en napa, o es un desgarro, digamos, muscular, peritoneal, no sé, de aponerosis, lo que tú quieras, ¿no? Entonces,
pero tienes que encontrar el foco de sangrado y colocar drenajes, que sería algo muy importante, ¿no? Colocar drenajes cuando tenemos algún tipo de sangrado de estas características, ¿ya? Luego tenemos otra complicación que es la infección de sitio operatorio, ¿ya? Acá, en promedio se da en un 10% de posibilidad. Entonces, estamos hablando de un procedimiento estándar, mediano a grande. Cuando es algo chiquito, pues difícil de que tengas un 10% de posibilidad. Tendrás, pues, de repente un 0,2, 0,5, exagerando, ¿no? Al hacer una sutura, pues, en cara, en cabeza, ¿no? Entonces, es muy poco la posibilidad. Estamos hablando acá cuando hacemos suturas grandes, múltiples nudos, múltiples suturas, cirugías largas y demás, ¿no? Entonces, acá tenemos los tres tipos. La infección del sitio operatorio superficial, la profunda y la de órgano o cavidad. En la superficial va a abarcar lo que es la piel y el tejido celular subcutáneo. En la profunda va a abarcar lo que es la fascia, ¿no? La ponerosis y el músculo. Y de órgano cavidad, pues ya la cavidad, ¿no? La cavidad propiamente, la cavidad torácica, la cavidad abdominal, ¿no? O algún órgano intraabdominal, ¿no? Un absceso en el hígado, un absceso en el vaso, un absceso pélvico, un absceso retroperitoneal. Vamos a dar antibióticos y hay que aperturar parcialmente la herida, no es necesario toda la herida, puede ser unos 2, 3 puntos, digamos, ¿no? O de repente, bueno, un poco más, dependiendo del tamaño de la herida y lo que estemos viendo en ese momento. En la de tipo profundo hay que dar antibióticos, hay que hacer un lavado y hay que hacer un desbridamiento, desbridarle esa zona, porque está una zona debilitada, ya la fascia está comprometida, ¿no? Para evitar probablemente una fasciitis que hemos visto hace un rato. Y en la de órgano cavidad, antibióticos de amplio espectro y drenajes. O sea, full drenajes, lavado, aspirado y colocar la cantidad de drenajes que sean necesarios. Si tienes un absceso hepático, drenar el mismo absceso y colocar unos 2 drenajes gruesos, no drenajes tubulares importantes o dren laminar, pero gruesos, para que nos ayude a liberar todo lo que está quedando en la parte de la cavidad que hemos encontrado, probablemente el absceso o la peritonitis, si quieres, que puede ser una infección ya complicada después de una intervención quirúrgica, ¿ya? Luego tenemos otra complicación, ¿ya? Que es la eventración, ¿ya? La eventración o llamada hernia incisional, ¿ya? Acá vamos a tener un defecto anatómico de todas maneras y la clínica va a ser que hay dolor, hay tumoración, ¿ya? Que es la terminología correcta, no vamos a hablar de masa, es tumoración siempre, tumoración que puede ser reductible o no reductible, ¿ya? Dependiendo si puede entrar en un cuadro electivo o un cuadro de alguna complicación de una emergencia, ¿ya? Entonces, acá vamos a tener esta tumoración, este bulto, si quieren llamarlo, por una mala decisión en las suturas. Básicamente es esto, ¿no? Porque hemos usado suturas no correctas, de repente en la poneurosis, si teníamos que colocar de repente en 2 planos, no lo hemos hecho en uno, o hemos usado un solo hilo en todo la poneurosis cuando debíamos haber usado 2, si hemos usado de repente solo un Vicryl 2 ceros en vez de usar un Vicryl 1, ¿no? Si no hemos ajustado bien, no hemos puesto bien los nudos, no hemos tenido una tracción correcta del ayudante, no hemos hecho buena ligadura, entonces vamos a tener este problema. O cuando hacemos espacios muy grandes entre punto y punto, también pasa eso, que de repente has medio apurado y entre el surjet continuo que estás haciendo, le haces, ¿no? Puntos muy espaciados, 2 centímetros, 2,5, 3 centímetros, entonces ahí es donde va a quedar espacios vacíos y la poneurosis se va a soltar. Ahora, cuando no usas una malla previamente, de repente también el paciente tenía que usar una prótesis, ¿no? Una malla, en el momento de repente de la indicación no se usó y va a tener esta complicación. Y el tratamiento es la única, es operar, no existe otro tratamiento quirúrgico, hacer una eventroplastía. Quirúrgica, entramos por la misma incisión, la misma cicatriz, ubicamos el defecto, ¿no? Cerramos el defecto y colocamos una malla y dependiendo con drenajes, hemovac
Depende del tipo de venturación que vamos a tener. Otra complicación de los nudos y suturas es esta, muy frecuente, la dehiscencia de la herida, ¿no? Entonces, acá, en la dehiscencia, vamos a tener una separación de los tejidos post-sutura, o sea, procedimiento de suturar normalmente la piel, el tejido celular subcutáneo, ¿no? Entonces puede haber esa apertura, ¿no? Que se abra parcialmente o totalmente. Más raro es que sea totalmente, más es que sea parcial, ¿no? O sea, de repente un punto, dos puntos se han abierto de la piel, ¿no? Se está exponiendo, pues, el tejido graso en la parte baja, o la poneurosis ya se ve en la parte baja. Entonces, muchos pacientes se asustan, ¿no? Dicen: "No, pero pucha, si estoy viendo mi grasa, estoy viendo adentro". Sí, pues, pero si se te ha abierto la herida, entonces hay que tratarla, ¿no? Entonces, puede haber una sobreinfección, entonces, justamente para eso hay que tratar rápidamente esta dehiscencia, o sea, que la herida se haya abierto. Uno es tratándola con una observación, tenemos que ver cómo está la herida. Hay heridas que se mantienen en esa zona, ¿ya? Y otras que se van a abrir prácticamente toda la herida. Luego, lavado, sí, si es que hay mucha infección. Antibióticos le ponemos entre interrogante, porque si no, no es necesario que una dehiscencia de herida usemos antibióticos. Puede ser algo profiláctico, no de tratamiento definitivo, ¿ya? Y vamos a darle chance para un cierre por segunda intención o por tercera intención. El cierre por segunda intención va a ser solito, se va a cerrar poco a poco. De repente ya hemos lavado, ¿no? Lo que nosotros hacemos cuando hay una dehiscencia de esta herida, ¿no? Lavamos correctamente la herida y luego vamos colocando, ¿no es cierto? De repente puedes colocar miel, puedes colocar azúcar rubia, ¿no? En la herida, y eso va a hacer de que granule el tejido y poco a poco se va a ir afrontando, ¿no? Y la piel se va a ir cerrando poco a poco. Y se va a afrontar de repente con las banditas, con Steri-Strip, unas pequeñas grapitas de aproximación, se puede usar, ¿no? O por tercera intención, cuando ya la herida esté totalmente limpia, vamos a colocar ya otros puntos nuevos de sutura, y así con un hilo más grueso. Si hemos hecho, por ejemplo, la primera sutura de la piel con un nylon 3 ceros, acá tenemos que usar un nylon 2 ceros, o nylon 1 o nylon 0, porque tenemos que asegurarnos que la herida no se vuelva a abrir y tenemos que ponerle más puntos incluso. Y otra cosa importante es que tenemos que dejar los hilos mucho más días. Si le han retirado los puntos, por ejemplo, a este paciente a los 7, 8 días y se le ha abierto después la herida, entonces acá tenemos que dejarle al menos unas 2 semanas ya con las suturas para evitar de que se vuelva a abrir. Eso es algo muy importante que tenemos que saber. Luego, tenemos otra complicación, que es la dehiscencia de la anastomosis, ¿no? Entonces, acá puedes tener una dehiscencia que puede ser en los primeros días un pequeño defecto, en el tercer, quinto día de repente un defecto mucho más amplio, o pasado el quinto, séptimo día un defecto incluso mucho más grande, dependiendo. Puedes tener dehiscencia de anastomosis ya pequeñas, medianas, grandes, pueden ser por porcentajes. Normalmente nosotros lo hablamos en cuanto a al diámetro, ¿no? Puede ser un 10% de la anastomosis, puede ser un 20%, un 50%, raros de que sea más de un 50%, porque ya sería que totalmente la técnica sea malísima, ¿no? O sea, que la cara anterior, la cara posterior esté totalmente abierta por una mala sutura, ¿no? Entonces no es lo normal, ¿no? No debería pasar eso. Entonces, ¿qué es una dehiscencia de anastomosis? La separación o pérdida de la continuidad parcial o total de la unión de dos tejidos, ¿no? Entonces, esa es la definición. Más en víscera hueca, obviamente, anastomosis, porque hacemos anastomosis, digamos, gastroentérica, enteroentérica, colocolónica, ¿no? O colointestinal, ¿no? Entonces, puede haber mucho tipo de anastomosis que vamos a manejar. Es una complicación grave, ¿no? Una dehiscencia de anastomosis puede tener un desenlace fatal también. Normalmente se da un porcentaje de complicación entre el 2 al 10% de los casos. O sea, ustedes ven, es un porcentaje mediano, no es tan bajo. Entonces hay que estar alerta a los signos de alarma que podemos tener, ¿no? Por una dehiscencia anastomosis. Normalmente el paciente entra en un cuadro séptico, hay dolor abdominal,
los drenajes que tú has colocado ya te van a mandar, ¿no es cierto?, de repente algún tipo de efusión, digamos, intestinal, fecaloidea, biliar, dependiendo, entonces, de la anastomosis que tú hayas hecho, entonces ahí te va a avisar. Y el cuadro general del paciente, normalmente el paciente está en un cuadro ya medio complicado, ¿no? ¿Cuándo va a pasar esto? Una mala técnica quirúrgica, de repente una mala decisión de sutura, has usado una sutura mecánica cuando no tenías que usar una sutura mecánica, una sutura manual cuando no tenías que usar de repente una mecánica o al revés, ¿no? Suturas en un plano, en interrogante, porque hay muchos colegas es en un solo plano, ¿ya? Entonces, que hagas en un solo plano no significa que se te va a abrir siempre, que va a haber una dehiscencia, pero hay más posibilidad. Cuando haces en dos planos, no significa también que nunca se te va a abrir. O sea, también se te puede abrir por todos los factores que estamos conversando, ¿ya? Entonces, uno o dos planos no te va a asegurar nada. El material usado tampoco. A veces usas un bicril muy delgado o la sutura, pues, de la marca comercial peruana no es la adecuada, ¿no? De repente has debido usar un PDS o un monocril en vez de un ácido poliglicólico, entonces era mucho mejor los resultados probablemente. ¿Y el tratamiento qué cosa va a ser? Pues no una resutura, si es que es algo chiquitito, una dehiscencia pequeña, un 5 10%, una tutorización, si es que es algo mucho más pequeño de repente, ¿no? 0,5 o 1 centímetro, entonces le colocas un tutor, un dren, que puede ser un dren tubular o un drenquer dentro de la dehiscencia y eso lo exteriorizas a manera de fístula. Una sutura mecánica si es que tienes una dehiscencia muy grande o si el paciente ya está en mal estado general, imposible de volver a hacer una nueva sutura, una nueva anastomosis, tienes que hacer una ostomía. Exteriorizar parte del tejido que se ha desvitalizado, que se ha abierto hacia la piel para que por ahí salga pues el contenido intestinal o las heces dependiendo de dónde es la dehiscencia, ¿ya? Ahora, bueno, acá no ha cargado mucho. No, no, si no, acá no carga. Bueno, acá en estenosis, lo que tenemos que ver es básicamente que está cerrado el conducto, ¿ya? O sea, tú has puesto puntos muy cercanos, ¿ya? Muy cercanos a nivel de la sutura que tú estás haciendo. O sea, ¿qué significa estenosis? Que se ha cerrado la luz normalmente de tu sutura, ¿ya? Has puesto o muchos puntos, o puntos muy gruesos, o puntos muy separados, y eso está causando, ¿ya?, de que se esté cerrando la luz del intestino, de tu anastomosis en este caso. ¿Y cómo va a debutar? El paciente va a debutar pues con dolor, con vómitos, ¿ya?, con signos de subobstrucción intestinal, ¿no? Que parece que el paciente no está yendo bien, entonces tenemos que hacerle de todas maneras una radiografía, una tomografía para hacer el diagnóstico definitivo después de un procedimiento que nosotros estamos haciendo, ¿ya? Si, por ejemplo, estás ligando, ¿no? O hacer una sutura en el recto, ¿no? Has puesto muchos puntos y puede que se cierre la luz del recto y el paciente no va a poder hacer deposiciones, va a tener mucho dolor, va a tener sangrado. Entonces, hay que hacer un procedimiento que puede ser con un pequeño balón que lo hace el gastroenterólogo, ¿ya? O, en este caso, si es que fuese algo muy intenso, pues ya tenemos que hacer una cirugía, ¿no? De repente, deshacer las suturas que hemos hecho y volver a hacer con un calibre, un diámetro de la luz mucho más grueso, o si no se puede, va a terminar también en una ostomía, lo cual sería algo, pues, más complicado para el paciente porque va a tener que volver a operarse para una restitución en unos 3 a 4 meses. Las fístulas también es otro tipo de complicación. ¿Qué cosa es una fístula? Es una comunicación anormal entre dos epitelios, normalmente entre la piel y el epitelio del tubo digestivo, ¿no? También pueden clasificarse en internas o externas. Internas dentro de la cavidad, ¿no? Como puede ser fístulas rectovaginales, colovaginales, etcétera. O las fístulas externas, que es lo que nosotros
estamos bien en las fístulas enteroatmosféricas. Enterocutáneas es cuando ya el contenido intestinal está cubierto, sí, por piel. O sea, tienes la piel que te está cubriendo ese orificio que está yendo hacia afuera. Enteroatmosférica es porque ya has perdido parte de la piel. De repente un paciente se ha operado muchas veces y ya no tienes la piel que esté cubriendo, defendiendo eso y está grave, pacientes que pueden estar muy tóxicos y tienen una resolución en mucho tiempo, o sea, que va a demorar muchísimo en que el paciente pues llegue a un estado correcto. Puede dar sepsis, puede provocar abscesos, puede provocar celulitis, fasciitis, ya, una complicación local, dermatitis también. Y el tratamiento, cuando tenemos una fístula, ¿no? O sea, ha pasado que hemos hecho una sutura, se ha abierto, pero se ha localizado y luego se ha exteriorizado. O sea, eso es parte del mecanismo que el cuerpo está tratando de y lo está mandando hacia afuera. Hay que dar un tratamiento especial con una nutrición, que es una nutrición de absorción alta, o sea, nutrientes que van a absorberse mucho más en la parte duodenal o en la parte del yeyuno proximal. Una dieta hiperproteica, normalmente usamos 1.5 gramos por kilo peso, ¿no? Entonces hay que darle antibióticos de amplio. En estos casos hay que esperar un poco para darle tratamiento quirúrgico, porque volver a operar a estos pacientes a veces, en vez de que el huequito sea algo muy chiquito, se va a convertir en un hueco mucho más grande o hacerle más huecos, porque el tejido puede estar debilitado, por ejemplo, en una tuberculosis, en una isquemia, en un Crohn, ¿no? Entonces, puedes tener que el orificio, que es una fístula pequeñita, más controlada, sea mucho más intensa y más difícil de manejar. Ahora, otra complicación, la obstrucción intestinal, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es una obstrucción intestinal? Es un cese del paso normal del tránsito intestinal. O sea, que el paciente no va a poder, ¿no es cierto?, defecar, va a tener distensión abdominal, va a tener dolor, va a tener vómitos, signos de obstrucción intestinal en la radiografía, edema de asa, ¿no? Pila de monedas, dilatación de asa, líquido libre periintestinal y más, ¿no? Entonces podemos tener una obstrucción intestinal alta, media, baja. Hay mucha tensión en la sutura de la anastomosis, por ejemplo, esta es una de las causas más frecuentes para la obstrucción intestinal postoperatoria, porque tenemos como 100 causas de obstrucción intestinal puedes encontrar tuberculosis, tumores, apendicitis, es muchísimos más. Pero acá estamos viendo complicaciones post a un procedimiento, o sea, posterior a una sutura, posterior a los nudos que estamos colocando, ¿no? Entonces acá, mucha tensión en la sutura de anastomosis, hemos puesto muy fuerte la sutura, hemos aplastado, hemos cerrado demasiado la luz y nos va a causar un cierre de la luz intestinal, una obstrucción. En bocas pequeñas, ¿no es cierto? O sea, en anastomosis pequeñitas, normalmente hacemos lateral, pero a veces hacemos término terminal, o sea, la unión de la anastomosis, como lo que hemos practicado, es término terminal. Puede haber término terminal, puede haber término lateral o puede haber lateral. Son diferentes tipos de anastomosis que podemos manejar. Entonces, a veces pasa cuando colocamos las dos bocas una con otra, término terminal, y son muy chiquititas y le ponemos demasiados puntos, entonces va a pasar eso de que se va a cerrar y va a dar una obstrucción. Entonces, acá, ¿qué cosa tenemos que hacer? Tratamiento, relaparotomía, o sea, volver a entrar a operar, ver dónde está el problema de la obstrucción, resección más una nueva anastomosis si es que el tejido nos da, si el paciente está en buen estado, está bien nutrido, y si no, va a terminar con una ostomía también, definitivamente. ¿Ya? La otra complicación es la peritonitis, pues, ¿no? Una peritonitis, ¿no? ¿Qué cosa es? Es un cuadro muy complejo, ¿no? Por presencia de pus en uno o más cuadrantes del abdomen, que puede ser peritonitis localizada, generalizada, de manera con contaminación bacteriana, una peritonitis purulenta, o presencia de heces, peritonitis estercorácea, peritonitis fecaloidea, o presencia de bilis, que puede ser una peritonitis biliar, ¿no? Entonces, por algún procedimiento que hayamos hecho, de repente nudo en el conducto cístico, se ha soltado el nudo que le hemos puesto, entonces
se hace una peritonitis biliar. De repente hacemos una ligadura o un punto, una jareta, por ejemplo, en la base del apéndice, ¿no? Y se hace mal la jareta y suelta y te hace una peritonitis estercorácea. O, digamos, estás manejando una perforación intestinal con sangrado, con todo, entonces haces una resección intestinal en cuña, haces una anastomosis si quieres, ¿no? ¿No? Con 2, 3 planos, lo que tú quieras, pero se te ha soltado, se ha abierto y te va a hacer una peritonitis intestinal y luego una peritonitis fecal, purulenta, ¿ya? Entonces, cuando tenemos estos cuadros, tenemos que solucionar rápidamente. La peritonitis puede también dar un desenlace fatal en los pacientes en poco tiempo. El tratamiento es la parotomía, o sea, volver a entrar a la cavidad, lavado con la cantidad de suero que sea necesario, drenaje, o sea, al aspirar y todo lo que necesitamos, volver a suturar si tenemos la posibilidad de suturar las fístulas o los orificios de la peritonitis, si va a terminar en ostomías o en abdomen abierto con bolsas de Bogotá o con el abdomen pues expuesto, ¿no? Y dar mucho antibiótico. O sea, tenemos muchas opciones acá, no no es una sola de lo que tú vas a hacer y de repente va a terminar con una sutura más cercana al ángulo de trace, que sería ya casi como un tip, ¿no? Tiene más posibilidad de alguna complicación por el alto volumen de líquidos que pasan ahí. Entonces, nudos o suturas cercanas al trace, cercanas al duodeno o cercanas al yeyuno proximal, hay que tener mucho cuidado porque son zonas de alto flujo de volumen de líquido y al haber mucho volumen puede haber mucha más posibilidad de fístulas, de dehiscencias, de abscesos, de peritonitis y muchas cosas más. ¿Ya? Ok. Listo. ¿Alguna duda, comentario, chicos? ¿Alguien, alguna duda, Charmelí? ¿Alguna duda, comentario? No, doctor, al parecer todo claro. Ya. Ok, bueno, listo. Entonces, si no hay más cosas, estamos culminando por el momento, chicos, y ya nos encontramos la siguiente, ¿ya? ¿Listo? Cuídense. Gracias, doctor. Buenas noches, Hasta la doctor. siguiente clase, doctor.